Buenos días, Margarita. Buenos días, Martina. Y vamos a comenzar. Ya nos hicieron favor de darnos los puntos de Gaspar, que es para quien va dirigida la sesión. Ay, aquí, ¿qué se pasó? Ok. Vamos a respirar. Y Margarita, voy a contarte 3 a 1 y conectas con Germán y me dices cómo ves su campo y cómo ves sus órganos. Lo tengo. Dime. Bueno, su campo energético lo veo muy delgado, lo veo muy frágil. Veo, él lo veo muy pequeño en relación con su campo energético, como si él fuera un punto oscuro dentro de él. Y primero veo su piel porque su piel la veo también muy fina. Es una piel muy delgada, pero es una piel que no se ha podido adaptar a los otros cuerpos energéticos. Los órganos, y empiezo por el corazón, porque en el corazón se siente también muy débil. eh, um, pero esta debilidad está muy relacionada con una tristeza que él tiene. Esa tristeza energéticamente abarca toda esta parte de la cabeza, desde este punto, y va tomándola aquí. Es una especie de casco que cubre la parte del cerebro. Por otra parte, cuando tú ves internamente el funcionamiento en general de todos los órganos, no se siente fuerza. No hay un funcionamiento adecuado, sino la sensación es como si su cuerpo estuviera funcionando a media marcha. Ok. Ah, él fue diagnosticado con la enfermedad de Morbus Wilson, que es exceso de cobre en el cuerpo. Observa sus metales, cómo van cómo van transcurriendo energéticamente en todo su cuerpo. Cuando tú me nombras el síndrome de Wilson, la primera sensación es está centrada aquí en el corazón. En el Todo esto corazón. se contrae, todo esto se comprime, pero al comprimirse el corazón hay un efecto como causa y efecto de una tristeza. Todo lo que está acá, esa tristeza que te decía, está conectada con su corazón, con la forma en que él siente esa compresión. Y cuando me nombras los metales que hacen parte de este síndrome, se ven muchas partículas que rodean sus centros energéticos. Es como si este metal, el cobre, estuviera carcomiendo energéticamente su cuerpo. Ok. Primero, quiero que nos muestre, Gaspar, dónde fue que él aprendió a cubrirse con el metal y para qué. Bueno, esto es una condición que él trae más atrás. Sí. Pasa por el útero de la madre, nos vamos y nos desplazamos. Y, y esa es una condición de sentir como si él quisiera desvanecerse, como si él mismo quisiera desaparecerse de él mismo. En esta condición hay una condición de baja autoestima en él. Lo que observo yo en él es verlo en un punto y él sentirse juzgado. Eso no le gusta a él, que lo juzguen. El juicio hace que de alguna manera él perfore su campo energético, Ok. permea toda esa energía hacia él. La crítica también es muy fuerte. Ok. ¿Y qué es ese lugar donde él está en un escrutinio constante? Bueno, yo lo veo a él en un lugar donde no solamente la crítica, sino la mofa, como si le estuvieran haciendo, se estuvieran burlando de él.
y personas que empiezan a maltratar su cuerpo, como si le dieran palmones en la cabeza, como si lo empujaran, pero también lo hacen con la palabra y cada vez que él siente esas burlas o esos juicios, su cuerpo se va sintiendo cada vez más y más amarrado. Es como si la palabra fuera un filamento que amarra el cuerpo y lo va inhabilitando. Ok, quiero que me expliques la situación por la que él es objeto de mofa y de burla. Él siente por su condición física, él no acepta como su cuerpo, no le gusta su cuerpo y él siente que por el cuerpo es que él recibe toda esta, digamos, todos estos juicios, toda esta energía y tiende como a entrar. Yo siento que, pues él me muestra que cuando está en este círculo y estas personas, su cuerpo empieza a como a meterse dentro de él mismo y queda metido en pues como en un espacio donde él no quiere salir, algo muy similar como un ermitaño. Ok, pero ¿qué le pasa a su cuerpo? Por qué se avergüenza de su cuerpo? ¿Qué tiene su cuerpo? ¿Qué le falta o qué le sobra? Eh, no le gusta, no siente que es el cuerpo es una condición muy de raza, es una Ah, condición que está muy conectada con su fenotipo, como que él siente que el tener esta condición es muy opuesta a la condición que tienen estas personas. Él lo veo pelinegro, lo veo moreno, lo veo muy diferente a estas otras personas que tienen, somos como más monas, de ojos claros, entonces hay como hay un choque racial para él y eso lo hace que él se sienta de alguna manera como menos que esas otras personas, es una cuestión muy de raza. ok, entonces vamos más atrás. Ujú. Vamos al momento en que él entra a la tierra. ¿Cómo entra a la tierra? Él, yo lo estoy viendo a él suspendido dentro de está la tierra, hay una energía que envuelve a la tierra, él está en la pared más lejana de la tierra, pero es una pared interna. Pero a él yo lo veo que trae una especie de cordón, como si él tuviera algo que está adosado aquí a la espalda y que lo va conectando como a otras dimensiones. Hay algo muy que tiene como mucho movimiento alrededor de él. No hay una seguridad de entrar a la tierra. Ok, vamos a donde se origina esta conexión. Vámonos al lado opuesto y cuando uno se va al lado opuesto de este cordón, lo que me muestra es que tiene que pasar muchas dificultades. Él siente que el atravesar la dimensión donde lo llevó a la Tierra, haz de cuenta es como si hubiera una especie de energías que lo oprimen a él y no le permiten poder movilizarse con facilidad. Ahora, hay una sensación de miedo de perder el retorno, ese miedo de sentir que a un sitio nuevo donde va, él no se va a acordar de dónde él es originario. Por eso esa sensación de tener todavía este cordón unido a su espacio, digamos, natal, donde él pertenece. Ok, ¿qué es esa energía que en el trayecto lo va oprimiendo y qué está pasando con esta opresión? ¿Qué sucede para él energéticamente? Lo que va haciendo en él es crear una incomodidad, porque estas energías tienen formas de esferas circulares y esas esferas circulares lo van apretando a él y cada vez que lo van apretando a él, para él, estas esferas representan obstáculos, obstáculos para llegar, digamos, al punto donde él quiere llegar. En el momento que él llega a la Tierra, mira, se abre un portal, se abre un gran portal y ese portal representa la forma de es la forma en que él entra a la tierra, es el nacimiento de él a la tierra, pero la forma como él entra no es como un óvulo, sino él representa el espermatozoide que entra, penetra a la tierra y ahí es donde él se gesta en ella. Ok, Es el mismo proceso. ok. En ese momento, cuando él entra y penetra a la tierra, siempre es varón. Yo lo veo varón.
Ujú. No solamente lo veo varón, sino veo que él entra a la tierra en la posición que yo estoy. No entra hacia adelante, sino él entra boca arriba y él va girando su cuerpo hasta que él va entrando. Él gira en espiral como si fuera un tornillo. Pero la boca de él, en el momento que entra, la boca tiene un sabor. Es un sabor es metálico lo que él empieza a sentir. Ganas como de trasbocar. Ok. Hay un choque energético ¿Por qué, en su cuerpo. por qué reacciona como el alimento metálico con la tierra? Conecta con los metales de la tierra, conecta con esta forma de la construcción metálica alrededor de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Hay un rechazo porque es la misma sensación que él siente desde el momento que se va de su origen y cuando pasa por estos obstáculos es exactamente lo mismo, se va repitiendo de la misma forma. Para que él pueda entrar a la tierra o cuando él entró a la tierra, tuvo que pasar muchos obstáculos, muchas energías, tuvo que emplear mucha fuerza para poder llegar y poder encarnar físicamente en la tierra. Ok, ¿por qué decidió venir a la tierra? Em, Fue una forma de refugiarse, pero Mm. él realmente no quiso encarnar en la Tierra. Él quiso quedarse como una especie de satélite, dando vueltas alrededor de la Tierra, dando vueltas, pero la misma fuerza de la Tierra, la misma fuerza del portal hizo que él encarnara. Pero como te digo, él no encarnó totalmente seguro y contento de poder, digamos, vivir una experiencia. Ok, ¿de qué venía huyendo? De su planeta, él viene huyendo de enfrentar. Él tenía que vivir una experiencia. Yo veo que en ese planeta no solamente hay hombres, también hay mujeres y él tenía que, a ver, ¿cómo explico yo esto? Esto es como si él hubiera tenido que haber hecho algo para poder pertenecer a una jerarquía. Mm. Tenía que pasar por unas pruebas y esas pruebas falló en esas pruebas y él fue echado, digamos, del planeta. Y Expulsado. una vez expulsado, esa es la palabra, y una vez expulsado, él empezó a buscar un sitio donde refugiarse. Por eso es que la sensación que tiene él es que todo es complicado, todo es difícil. Ok, pero ¿por qué buscó la tierra? Habiendo tantos otros lugares, ¿por qué la tierra? ¿En qué son compatibles? En la forma en que se vive la tierra, en la forma en que se viven los procesos en la tierra y la Ah, forma en que tienes que ser parte de. Es una forma de sentir que tienes que pasar por ciertas pruebas para pertenecer. No puedes ser tú un elemento aislado, tienes que pertenecer a un grupo, a un clan. Pero en el caso de Jaspar es estar en unos puntos de jerarquías muy altos, no es estar en lo bajo. Mm, mm. entonces, él al encarnar tenía que empezar con otro tipo de jerarquía y Ujú. entonces eso lo tiene frustrado. Frustrado. Además que si tú lo ves Mm. energéticamente, su cuerpo físico está en la tierra, pero hay una parte de él que gira alrededor de la tierra, que es esta energía con la que entró. Entonces, lo que se siente es como dos partes de él, Ok, dos partes que no se han podido unir energéticamente. ok. ¿Me dejas hablar con Gaspar? Sí, Gaspar, me cuesta hablar ¿qué te cuesta? porque siento miedo, siento mucho miedo ¿Miedo de qué? de entrar a la tierra, ¿Por qué? de repetir, De repetir. de ser de ser rechazado, de no ser lo suficiente para los demás. Ujú. O sea, ¿y por qué ese miedo? Si es la primera vez que vas a entrar a la tierra, ¿por qué Está en mí, por qué porque ese está en juicio? mí, Ujú. Ok, está en mí. ok. Quiero que observes tu vida el día de hoy y me digas cómo te ves. No me veo bien, no veo, no me gusta ver, Ujú. me da miedo ver,
Me siento muy triste, Ajá, me ok, duele, me duele el cuerpo. ujú, ok, Siento que no puedo adaptarme muchas veces, me ok. cuesta mucho trabajo. Pero al final de cuentas, eso es una gran forma de limitante. Puede ser, pero el mal sabor de la vida lo tengo tan presente. Mm, Me desespera esto. Quisiera vomitar, quisiera eliminar todo esto. ajá. No sé cómo, ¿Y qué vas a hacer cuando lo elimines? no sé, porque no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a trabajar, fíjate bien, desde ese momento donde tú estás antes de entrar a la Tierra y desde este momento presente, todo al mismo tiempo. ¿Te parece? ¿Sí? Déjame con Margarita. Ok, Margarita. em, el alma es el contenedor donde guardamos nuestra esencia primigenia y puede ser muy vieja o muy joven, pero guarda también cierto tipo de experiencias. Quiero que empiece él a transformar la forma en la que él ha aceptado ser proceso para alguien o para algo a partir de ir eliminando habilidades propias de su esencia. Bueno, aquí yo lo veo conectado con su red neuronal, pero cada red neuronal pertenece o se asocia a una experiencia de vida. Ujú. Estas experiencias de vida son de rechazo porque todo lo que fluye o todo lo que se mueve o todo lo que se comunica a través de la red neuronal es rechazo, es una forma de querer aniquilar, de querer, um, es que no es liberar, es prácticamente transmutar, pero de una forma muy, muy brusca. Entonces, cuando esa energía empieza a eliminar los recuerdos y las memorias, lo que hace es que es tanto que las sensaciones de que las neuronas se quemaran. Ok, pero aquí hay una cosa muy importante. El miedo es como si fuera un implante que está puesto en la humanidad a nivel histórico y a nivel genético. Este miedo empieza a actuar de una forma natural cuando nosotros activamos el ser un programa de prueba en la Tierra. Quiero que él empiece a transformar sus habilidades de forma intuitiva para aceptar que él es parte de todo sin estar en constante juicio. El miedo empieza a moverlo en la base de su columna y empieza a, porque el miedo subía y bajaba, pero en ciertos momentos el exceso de miedo se quedaba aquí estancado en esta parte de su corazón y de sus pulmones y afectaban la relación que él tenía con su cuerpo y con la vida. Entonces, acá él empieza a eliminar una especie de plaqueta, como si él tuviera algo que lo oprimía, oprimía su corazón y no dejaba que tanto los pulmones como el corazón Mm, se desarrollaran adecuadamente en su cuerpo y empieza a eliminar. Todo esto lo elimina acá. Desde la base de su columna salen muchos miedos que estuvieron almacenados por muchas vidas. claro, porque el miedo inhabilita la forma en la que tú puedes verte a través de tu espacio y de tu tiempo con bloqueos a la forma de estar, a la forma de sanar, a la forma de vivir, a la forma de convivir. El ser humano, bueno, es un ser que es de convivencia por naturaleza o de manada, vamos a decirlo Mm, así.
Y entonces inhabilita la forma en cómo nosotros vamos entrando y nos vamos programando para empezar a tener obligaciones con la forma de acuerdo al estatus, de acuerdo al país, de acuerdo al clan. Y entonces, por ejemplo, yo tengo que ser, si soy hombre, tengo que ser de tal forma, de tal forma, de tal forma. Si soy el primero, de tal forma, de tal forma. Si nací en tal país, de tal, o sea, son esta serie de condiciones lo que va limitando la forma en que vas realizando tu vida. Quiero que empiece a eliminar la forma en la que él ha aceptado por medio de estas realidades impuestas y co-creadas, hacer el reactivo a estas co-creaciones por simplemente el tema del miedo a no ser nada. Bueno, aquí él está mostrándome una escena donde él está tomando el alimento. Cuando él toma el alimento, en la parte derecha es un alimento que tiene mucha rabia. Ujú. Y ese alimento, cuando lo toma él con rabia, va creando una separación en su sistema digestivo. Entonces, él en ese momento empieza a clasificar los alimentos, los nutrientes. Y la parte izquierda es una parte que no se siente muy nutrida, más bien se siente vacío. Entonces, es como si las rabias tuvieran él mayor importancia, fuera como si pudiera extraer la rabia de los alimentos. Y cuando él tiene tanta rabia, toda esta parte del cuerpo se adormece. Todo, hay una sensación de adormecimiento en su cuerpo por el exceso. Ok, ok, porque él vive recreando situaciones, espérate, y en esa forma de recrear situaciones es como que la culpa, primero, del juicio, se siente culpable por no haber podido hacer lo que debía hacer. La la rabia de la frustración, y esta culpa y esta rabia juntas generan un resentimiento. Y este resentimiento va eliminando la forma en la que él empieza a generar y a gestionar la forma de estimulación emocional, porque esto es emocional, no es de sentir, es emocional para su vida. Quiero que empiece a cambiar esta forma en la que él va adhiriendo en lugar de liberando los límites que tiene que cumplir. O sea, él va acercando cada vez más los límites y se siente él encerrado a sí mismo porque su mente la siente atrapada, encarcelada. Bueno, él empieza a desprogramar una forma de fortalecer y alimentar más su parte masculina Ujú. porque su parte emocional se ve muy débil, se ve irregular, no tiene mucha forma. Y cuando él empieza a desprogramar toda esa energía, todo ese exceso em, de rabia, porque no solamente empieza a contaminar toda la parte aquí de su boca y todo lo que representa el sistema digestivo, sino empieza a endurecer toda la parte derecha, los riñones, todo lo que corresponde, los órganos de esta parte, de esta lateralidad. Entonces, esa estructura en su cuerpo se vuelve muy rígida, se vuelve muy porosa y en contraposición con su parte emocional, su cuerpo empieza a sentirse desequilibrado, no se siente adaptado a su cuerpo en general, y lo que está haciendo en este momento es que sale una energía de la base de la columna, te cuentas una energía que es dolorosa, porque es como si él estuviera eliminando excesos de esta parte del coxis y sale, pero sale como en una forma de dolor bastante incómoda. Aquí te voy a decir algo. Es muy importante que él busca, por todo lo que estás diciendo, esta forma de protección y de estar siendo parte de algo, así le cueste a él mismo y así comprometa su propio espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, tenemos que empezar a hablar con él y decirle que se libere de todas estas
endorfinas en ese momento presente que le van generando una adicción energética a estar encerrado, a estar encarcelado, a estar dependiente para sentirse a salvo. Bueno, aquí él se va en el momento que tú estás dando el comando, inmediatamente se va al útero de la mamá, a su gestación, Ujú, y empieza a buscar refugio. Él exacto. siente que el útero es el refugio y en el útero empieza a llorar, empieza a, así tenga la edad que él tenga en este momento, él siente que es una forma de escaparse, que él puede sentirse en ese espacio, se puede sentir seguro y llora muchísimo, llora desconsoladamente en este momento. Claro, ¿por qué? Porque es el refugio que pudo encontrar La para tierra. ocultar su pasado, porque estamos hablando aquí de un ocultamiento y estamos hablando de secretos. Entonces, aquí vamos a buscar qué secretos son los que genéticamente comparte con ese vientre y comparte con este otro personaje que viene siendo el padre, que también está incluido en ese vientre, y él, que es la información que comparten de programas creados en un pasado de los tres que los hacen compatibles en la forma de vivir sus procesos de reparación energética. Bueno, y me voy inmediatamente Ay, al momento de del acto sexual de los padres y hay una pesadez tanto en la genitalidad de la madre como en la genitalidad del padre. Hay una energía bastante como si fuera pesada. Se siente muy, muy pesado y, en la energía cuando se penetra, la energía sexual masculina, cuando penetra la energía sexual masculina, creó una especie de barrera, hubo una barrera donde no hubo una compatibilidad energética entre ellos dos. Y es en ese punto donde no hubo una compatibilidad energética, ahí, por ese punto, es donde entró Gaspar. claro, Ahí él se anidó. claro, porque hay una fractura y él venía con esta fractura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reparar. Y aquí, bueno, la madre tiene que reparar las fracturas que ha generado por los hombres y los clanes de las mujeres que han sido fracturadas por hombres que no han apreciado lo que es el valor de la energía femenina. Y aquí el padre, espérame porque lo tiene que trabajar Perdón. juntos, Sí. el padre tiene que trabajar la forma en cómo él se relaciona con la energía femenina del clan, ya sea en situación de dependencia o de independencia, pero sí de dolor y de sufrimiento. Y dime, ¿qué hacen ellos los tres? Porque los tres tienen que trabajar lo mismo. Sí, bueno, voy a empezar con la madre, porque la madre porta en su útero mucha tristeza. Ahí dentro de su útero, de su matriz, hay una serie de heridas, Ah, heridas que se fueron transformando en una especie de queloide, porque se ven mm, muchas venosidades, y esas venosidades van transmitiendo o transmitieron de su sangre a la sangre de él esa condición de tristeza que vimos al inicio de la sesión. mm, En relación con el padre, hay una sensación como evasiva, como yo le veo a él energéticamente su masculinidad, su pene se lo veo enorme y enorme, y lo que hace la madre es crear ciertas barreras para que no haya una total penetración. Entonces, lo que están haciendo en este momento es crear una separación de la célula y del aunque yo veo el esperma realmente como una gran célula, lo que están creando en este momento es una separación. Tanto madre ujú, como padre están reparando esta condición que cada uno trae a nivel histórico. ujú. Y en el momento que termina esta reparación celular es cuando Gaspar empieza y puede entrar y puede gestarse en el núcleo de los dos, porque realmente hay un momento donde esta Claro, energía se une. claro. Y en ese núcleo de los dos empiezan a entender
que no es vivir para alguien, sino que es vivir en, en esta forma de convivencia natural. Entonces, ahora, en ese nivel celular, quiero que empiecen a transformar, fíjate bien, en la forma en que ellos inician la vida a través de la muerte y es una cuestión de voluntad de vivir, de voluntad de morir y de cómo vivir y de cómo morir. Bueno, aquí lo que está pasando en este momento es que hay una, perdón, es que es lindo de lo que estoy, es una gestación a nivel celular, Ujú. es un renacimiento que está viviendo Gaspar en este momento porque todo lo que él absorbió, haz de cuenta, se vuelve como un pasado, es como si se estuviera borrando un cassette y en este momento él estuviera reseteando toda su parte celular, toda su parte neuronal, toda la parte de su cuerpo y él se está sintiendo en este momento dentro de esta gestación, de este pequeño cigoto que se está creando un nuevo cuerpo, un nuevo sistema y una nueva forma de desarrollarse dentro del útero de la madre. Aquí hay una cosa muy importante, fíjate bien, si ellos fueron compatibles energéticamente es porque en el fondo hay una situación generacional de rechazo, de maldiciones, de exclusión, de juicio. Y entonces esto representa, fíjate bien cómo nos va llevando la cadena, a juramentos, a votos y a maldiciones enfrentadas, unas no concluidas, otras pendientes de concluir y otras generados por esta fuerza de la envidia, del sacrificio, del dolor, del rencor y del rechazo. Quiero que lo trabajen los tres para seguir trabajando Y con es un, y mira Gaspar. que es un punto importantísimo de la Sí. sesión, porque cuando hablas de secretos, maldiciones, juramentos, en ese momento el sabor, este sabor metalizado del cobre se activó, Ujú. pero es de una manera ya diferente, porque cuando se unen los secretos de un sistema de mamá, los secretos de papá, en el momento que él se estaba gestando, haz de cuenta es como si dos neuronas se hubieran adherido y hubieran atacado al feto para que ese feto no hubiera nacido. Ujú. Entonces, de alguna manera, los mecanismos internos que Gaspar utilizó para poder protegerse y de alguna manera permear esas energías que estaban filtrándose dentro de él, en este momento, cuando él es consciente, papá y mamá son conscientes de esa genética energética, estas especies de neuronas, date cuenta, empiezan a perder fuerza y se caen y se caen y se caen y se caen y se empiezan como inhabilitar y en este momento es donde él puede seguir desarrollándose energéticamente como bebé, como feto. Claro, porque en ese momento es como si el ADN de los padres hubiera hecho y hubiera puesto implantes emocionales en él para no vivir de una o de determinada manera. Entonces, quiero que empiece a eliminar las partes en las que él decidió dividir o fragmentar su alma para sentirse protegido, no juzgado, cuidado, así. Y lo que hace él es ver la imagen de él en la tierra, esa imagen donde él se siente que está siendo un observador de su vida física, Ujú. unido a un cordón y a su vez unido a un cordón que para él simboliza su sitio de origen, su sitio natal de su esencia. Entonces lo que hace él es cortar esos vínculos, porque fíjate que todo está representado en algo que se manifiesta a través de una energía protectora. Ujú. Entonces, al cortar esos vínculos de sentirse protegido, querer que ser protegido, querer ser aislado, querer ser blindado, lo que hace en este momento es que su parte energética se está asentando en su totalidad a su cuerpo físico. Ok. Fíjate, quiero que empiece él a eliminar y a transformar toda la forma, por ejemplo, de microbios, de virus, de parásitos, tanto energéticos como físicos y emocionales, que impiden que él pueda tener una libertad, sino que son influencias tóxicas adosadas en todo su campo energético para eliminar
la soltura, la autonomía y siempre estar de alguna forma dependiendo. Bueno, este es un punto donde él empieza a trabajar con su sistema endocrino, porque el Ajá. sistema endocrino tiene que equilibrar todos los excesos y todos los, no sé si son los decesos o las carencias que pueda representar su cuerpo. Y en el punto donde él empieza a equilibrar endorfinas y todo lo que tiene que ver con las hormonas, lo que permite es que su cuerpo empiece a fortalecer su sistema inmunológico tanto físico como el sistema inmunológico energético que representan los pensamientos que en un momento lo llevaron como a sentir ese autocastigo y ese dolor por sentirse rechazado o criticado o burlado y eso en un momento, claro, generó una baja en su sistema. Entonces, cuando hay una baja en el sistema inmunológico, el cuerpo se desordena totalmente y empieza a no poderse comunicar con él mismo. Aquí está pasando él por un proceso de equilibrio Ujú. energético. Pero aquí también hay otra parte que en el sistema nervioso periférico, no en el central, nosotros cuando tenemos esta parte de los alimentos, empezamos a activar estos parásitos que son naturales del cuerpo, que activan cierta comunicación con ciertos órganos. Pero esto nos ayuda ya sea a que aprovechemos el alimento, lo que tengamos de una manera natural, pero él lo que pasa es que tiene una acumulación. Quiero que a partir del sistema nervioso periférico empiece a activar la forma de la alimentación, de la aceptación de, ¿cómo se llama? Esto que, ay, se me fue la palabra, de la digestión y de Mm. todos los alimentos en este sentido de que es la repartición, o sea, a un lado se van las vitaminas, se procesan los calcios en otro lado, se procesan y al final de cuentas todo se vuelve una sola metabolización, pero a partir de los virus que van creando, de sentirse él como no parte de la Tierra, entonces todo lo que genera biológicamente, pues no es parte de él y así lo vive y así lo siente Exacto. desde el sistema nervioso central. Y eso es así porque su sistema periférico, su sistema nervioso unido al sistema digestivo, de alguna manera ese sistema lo abrazaba y ese sistema estaba conectado de una forma como intrusiva al sistema digestivo y el sistema nervioso se estaba alimentando de todas esas rabias, de esas Ujú. tristezas, y lo que estaban creando en él era un desequilibrio en su sistema nervioso. Por un lado, el exceso de rabia y por otro lado había una especie como de dolor, como de tristeza, y eso estaba creando como una especie de barreras para poder asimilar bien toda, digamos, energéticamente el alimento. Ok, fíjate bien. Quiero que empiece él a reconocer, ay, a partir de esta forma del microplasma, la forma en la que él empieza a priorizar energéticamente las formas en las que el cuerpo se empieza a defender o se empieza a manejar o se empieza a sentir atacado. Y quiero que empiece a hacer esto, que es muy importante para empezar a trabajar todos los metales pesados. Bueno, él me lleva directamente a la tiroides. Sí. Cuando observo la tiroides de Gaspar, la tiroides se ve muy oscura, se ve muy cargada y se ve muy deteriorada. Y esa tiroides la ves tú como si fueran los poros muy abiertos o es la sensación que él está sintiendo en este momento. Y esto va a representar como esa toxicidad que había representado y que representaba en esta vida presente las formas en que él estaba conectado con toda esta zona, como la zona, yo lo siento mucho con la zona de la expresión, que en muchos momentos era colérica, pero en muchos momentos podría ser pasiva. Entonces, elimina esa energía, la va eliminando como en forma de rayos que van saliendo de la parte delantera de su cuerpo y la parte de atrás de su cuerpo. Y esta tiroides empieza a verse descargada, vital y se ve muy brillante. Aquí hay una cosa muy importante de entender. Nuestro cuerpo
está construido de metales, de piedras, de sales, de todo eso. Nuestro cuerpo, al ser terrestre, tiene todo esto. Pero aquí la forma es como nosotros vamos accediendo o vamos atrayendo. La piel en ese momento se vuelve un imán. Entonces todos estos metales que están desequilibrados van atrayendo más metales energéticamente. Entonces lo primero que quiero que haga Gaspar es empezar a eliminar del cuerpo todos los metales pesados, fíjate bien, dentro de los minerales naturales de movimiento del cuerpo, por ejemplo, como el zinc, por ejemplo, esta parte del magnesio, y quiero que empiece a eliminar todos los programas que él ha aceptado como personalizados para sentir que progresa, pero a través de este envenenamiento que lo hace sentir ya sin deuda. O sea, él se está matando solo para no tener deuda, para no sentirse ya comprometido con nada ni con nadie a quien le tenga que pagar o que deber o que regresar algo. Yo veo que él lo está eliminando del torrente sanguíneo Sí. y, y de todo, o sea, la sangre, es la unión también de las células con otras células que van formando la sangre y que de alguna manera esa sangre era pesada cuando circulaba en su cuerpo. Entonces hay una especie de transfusión, como si él estuviera en este momento eliminando una sangre y estuviera conectando con una sangre que le está permitiendo adaptarse a las condiciones del cuerpo, A porque lo ver, que tú decías es muy cierto. El miedo a adaptarse a las condiciones de la tierra creaban en él un desorden en su cuerpo. pero tú dijiste conectando con una nueva sangre, ¿cómo es eso? No, es como si la sangre se purificara, como si Ah, él mismo en ese proceso purificara que la hace el sangre. cuerpo. Ajá. Es como que elimina Ujú, una sangre que tiene una coloración bastante oscura ujú. y en este momento, como si estuviera centrifugando de alguna manera, y la sangre en este momento es una sangre que se ve vital, que te la ves tú roja. Cuando tú ves esa sangre roja, que dices tú, esta sangre representa la vida, es un cambio que está haciendo él en el cuerpo. No es que él esté recibiendo la sangre de otra persona, no, no, es en él mismo. Ok, aquí hay una cosa, y no me voy a acordar ahorita porque no me acuerdo, pero es que me estoy queriendo acordar desde hace rato los efectos de los metales. Por ejemplo, es que te voy a dar un ejemplo porque no me acuerdo de todos ahorita. Por ejemplo, el aluminio, el exceso de aluminio genera tumores en nuestro cuerpo, genera esta parte de las dolores de cabeza constantes, 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 que no se quitan. Esta parte, por ejemplo, el mercurio genera esta parte de estar como abierto a cierto tipo de adicciones y ese tipo de cosas. O sea, el plomo, por ejemplo, a esta forma de fatiga constante, de dolores crónicos, pero, y así hay muchos, pero no me acuerdo de todos. Entonces, pero él lo va a saber. Quiero que empiece a eliminar la sensibilidad que ha gestionado a productos químicos de la tierra para el desequilibrio de su propio cuerpo. Y quiero que empiece a eliminar esta sensibilidad y al mismo tiempo a equilibrar todas las fuentes de él para Ujú. empezar a restablecer la salud energética, biológica, a través de todos los metales, de todos los minerales y de todas las formas de sales que nuestro cuerpo tiene que tener en equilibrio. Lo hace en su paladar. El paladar de Gaspar es muy, muy sensible Ah, ok. y es una sensación cuando tú nombras todos los metales, eh,
Es como si él fuera un imán, un magneto que todo se le adhiere a ese punto de su cuerpo. Y también lo va relacionando aquí con la parte del estómago, porque el estómago se siente así, como si estuviera inflamado, Ujú. estuviera hinchado. Es Fíjate bien, irritación. quiero que elimine todos los campos magnéticos que ha creado de radiación en sustancias tóxicas ocultas en cualquier ambiente. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, las alfombras, por ejemplo, los edificios de acero. Como él viene con otra construcción física, porque el lugar donde él es originario son muy metálicos aparentemente, entonces, ¿qué pasa? Él, como en esta parte de que la piel actúa como imán, entonces, haz de cuenta que entra a un edificio, entra, y todos los edificios tienen varillas o estas cosas de fierro que se hacen, Mm. o esa forma por ejemplo, de las alfombras. Muchas veces las alfombras se construyen con ciertos materiales que van generando estas, ay, es que, ¿cómo se llaman? Cuando tú atraes con un imán y luego se generan ciertas, bueno, como que ensamblas completamente con ello Ujú. y que luego no te las puedes quitar, es que se me fue la palabra. Entonces quiero que empiece a eliminar todas estas formas en las que él va creando campos magnéticos alrededor para sentirse que no lo ven, que no lo juzgan, y entonces es como si va haciendo capas y capas y capas y Ujú. capas y capas. Y dime qué hace. Eliminar esas capas, porque son capas y capas y capas que están muy, muy cerca a su cuerpo físico. Y también todas esas capas que le dan como esa permeabilidad también están muy conectadas con toda la sensación acá. Todo lo que siente en sus labios, Ajá. los labios de él se ven como unas fisuras tan imperceptibles, pero de alguna manera hacen el efecto de esponja, van uniendo también con la parte del paladar y todo lo que tiene que ver con estas sensaciones, pues también están conectadas con los sentidos. Todo eso empieza de alguna manera a atrofiarse. Es como si todo entrara como un espacio donde se adormeciera y él no quisiera sentir. Y hace cuenta que las neuronas aprenden a manejarse como en pequeños grupos. Y entonces hay unas que no se comunican con otros grupos más que por un solo lugar. Quiero que la conexión sea completa y estos grupos neuronales, tanto cerebrales como en el corazón, como en el sistema digestivo, como en su sistema genital, empiecen a comunicarse y empiecen a crear un campo electromagnético mucho más libre, menos incisivo en ocultarse. Bueno, aquí empieza a perder esa pesadez en toda la parte de la red neuronal y porque es algo muy particular, porque en cada de sus capas parece como si él hubiera tenido una red neuronal, una red neuronal, una red neuronal muy pesada, pero una red neuronal hacia el fondo muy sutil. Entonces todo lo que él estaba viviendo estaba separado en él mismo. Es como si él estuviera viviendo realidades de acuerdo a cada cuerpo. Ujú. Entonces, en el momento que se eliminan estas capas, se elimina también estas redes neuronales que son inservibles. Exacto. De alguna manera eran como unas posturas una encima de la otra que no le daban a él como una sensación de estar pesado en la vida. Entonces, estas capas son eliminadas, su cuerpo empieza a tomar una sensación muy, muy sutil, pero a la vez también muy sensible y empieza a ordenar toda esta parte neuronal porque hay un recorrido, la energía, el agua empieza a funcionar en su cuerpo, recorren aguas como, la forma que él me muestra es como si fueran aguas tan cristalinas y Ujú. tan, como tan sutiles, pero van recorriendo sin ser interrumpidas. Quiero que empiece a activar toda su capacidad en el hipotálamo y en la amígdala para que todos estos recuerdos queden como una experiencia y empiece a tener en él una socialización, o sea, que el hígado le hable al intestino sin Mm. problema,
que el intestino le hable al páncreas sin problema y que todo eso, ¿no? Entonces quiero que empiece a tener una comunicación con él de una forma natural, sentida, y yo nada más, no nada más emocional, sino con el sentir. Bueno, y aquí lo que hace la amígdala es ponerse en la posición que debe ponerse porque se veía que estaba dentro del hemisferio femenino, como si las emociones en un momento estaban Mal en como camino, sí. bloqueadas, Ujú. como cuando tú tienes algo que, una espina, y el cuerpo va como tapando, 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 pero la espina sigue ahí y queda como una especie de cono, como una especie de, como si fuera una irritación en la piel. Y cuando ella empieza a salir, empieza a ubicarse en su posición, empieza a comunicarse con toda la parte de la pineal, pituitaria y todo este centro aquí en su cabeza, y todo empieza a marchar, empieza a funcionar, empieza él a conectar con emociones, porque en un momento las emociones no eran como tan fáciles tal vez Identificar. como de digerir exactamente. Entonces, el cuerpo está adaptándose a esta nueva condición. Fíjate bien, el sistema límbico nos permite modular las reacciones que vamos teniendo del hipotálamo y entonces es cuando nos vamos empezando a sentir como más parte de toda esta forma del ser humano, como transformación, como evolución, como cada quien lo quiera ver. Y entonces empezamos a activar en nosotros formas o fuerzas extraordinarias que ni siquiera sabíamos que teníamos o no éramos conscientes de que estaban ahí. Entonces quiero que empiece a partir de ahora eliminar toda esta parte por su sistema linfático, todo lo que hubiese quedado de residuo energético para poder transformar esta nueva forma energética de estar presente en esta vida. Él lo elimina, pero lo elimina por la base de la columna. Ahí salen pequeños, como pequeñas gotas de estos residuos que tú estás mencionando. Pero lo que está pasando en este momento en él es como un niño que está aprendiendo a leer. O sea, él está en este momento a adaptarse al funcionamiento, sobre todo de toda esta parte aquí del cerebro. Y cuando tú dices las capacidades, y es muy interesante ver que él tiene unas capacidades muy importantes de liderazgo, y, um, y lo que está es dándole como, dándole vía libre a todas sus cualidades para ponerlas aquí al servicio de su vida, de su cotidianidad, de la forma como él tiene que moverse en este plano. Ok, ahora dime cómo lo ves. Bueno, lo veo con la primera sensación es una sensación de tranquilidad, es una sensación de respiración, sobre todo es una energía muy sutil en su cuerpo, porque todas estas presiones que habían en este momento están muy, muy, muy ligeras. Ok, entonces ahora dime energéticamente cómo lo ves y cómo ves esta forma de que él maneja los metales tanto en su cerebro como en su cuerpo o en cualquier parte. Pues los está manejando bien porque la sensación en la boca ya no está. Muy bien. Y es por la forma en que él está moviendo su cuerpo. Ok. ¿Algo más? Pregúntale si tiene algo que decir. Dice que los momentos son instantes, y los instantes hacen parte de la vida y y del gozo de vivir la vida en plenitud. Ok. Entonces, ahora tiene algo él que decirle a su familia. Más que es decirlo en una expresión de abrazo,
hacia sus padres en gratitud. Es un momento muy, muy lindo que están energéticamente ellos haciendo, porque los tres se abrazan y, pero se abrazan sintiéndose muy felices. No hay Mm, como cabida a la tristeza aquí en este momento. ok. Margarita, ¿estás lista para volver? Ujú. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica y a tu ritmo vas abriendo tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Muchos cambios. Bien. Hubo momentos que se sintió un dolor, sentí un dolor en mi cuerpo muy, muy, muy profundo. Acá, todo en esta Uy, parte de acá, el muy bien. oído, bueno, Gracias. todas achacosas, ¿verdad? Muy bien, entonces, Martina, ¿tú vas a querer que la sesión sea pública? Creo que se fue. Es que está en silencio. Ah, ¿puedes conectar tu micrófono y tu cámara y todo junto ya? Ahora, Ahora ya. ¿Tú, sí. tú sentiste algo Bueno, durante la sesión? ¿Tú sentiste algo? sí, bastante, bastante. Lo que pasa es que la última parte se cortó totalmente y no sé si habrá quedado grabado o no, Sí, porque todo yo queda grabado. Ujú, no lo he visto. Vale, ujú. bien. Bueno, sí, pero con otros nombres y que no se me vea la cara, porque claro, el tema, sí, sí, para ayudar a los demás, Ok, pero tapamos, con la cara, sí. tapamos la Y cara. Ok, cambiar nombres, sí, y los nombres se ok. cambian. Los nombres no los puedo cambiar porque te dije desde un principio y como no me dijiste, yo siempre le dije Gaspar. Entonces, Ay, quedó como ya. Gaspar. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues como tú quieras. Gaspares hay Entonces, si muchos. hay, Hay no muchos hay en el mundo. no hay tantos con una enfermedad de Morbus Ah, Wilson, bueno, pero a lo mejor en Alemania no hay tantos, pero aquí en México Gaspar hay como Melchor, Gaspar y Baltasar, son muchísimos. y también sale mi nombre, Martina, ¿o no? Sí. Al Yo no principio no, recuerdo. No, nunca se mencionó tu nombre. no. Ah, No, vale, no me acuerdo, sí, pero no. vale. ¿Lo hacemos o no? Es que a mí me sale que no, es que estoy Ah, preguntando. bueno, Sí, me entonces, sale. mm, si no, no. Es que me sabe mal porque no.